Hola, hoy en Retrologando vamos a seguir con la ronda de entrevistas, con la serie de entrevistas a grandes editores de cómics del panorama español que estamos haciendo. Y bueno, pues conociendo un poco más lo que es la industria del cómic, aunque sea en cosas tan generales como las que pues alguien pagano y completamente ajeno al negocio como yo, pues les puede plantear a personas que conocen tanto como quienes no están, nuestros interlocutores que no están atendiendo, ¿no? Hoy vamos a tener el lujo y el placer de conversar con Norma Editorial. Norma Editorial, cuyo editor es Óscar Valiente, pero Óscar Valiente está ocupado en otras situaciones que ahora mismo no nos ha podido atender, pero nos ha dejado en la mejor de las compañías junto a Oriol Figuera, que es el jefe de comunicación de Norma. Oriol Figuera, que bueno, que sabe muchísimo de cómics, sabe muchísimo de esto de la industria, de gestionar, como creo que vamos a ver en la entrevista, pero en cualquier caso es una excelentísima compañía, porque además de su sabiduría, a ello se suma su juventud y su insultante conocimiento de las cosas, porque no sé cómo, siendo tan jóvenes, como ya llegan a conocer y acceder a determinadas cosas desde mucho tiempo más atrás, ¿no? Norma, pues qué vamos a decir de Norma Editorial, es una de las editoras de cómics más antiguas, con más solera y con más prestigio de España, y yo creo que a nivel de fuera de España también, desde los años 80, con la revista Cairo, por ejemplo, que introdujeron toda una serie de corrientes de cómics de la línea clara y todo esto, autores como Jacques Tardy, es que podemos dar salto en el tiempo y pensar en Díaz Canal y Guarnido, el Black Sad, los tenemos en Norma, por ejemplo, tantas y tantas cosas, Blake y Mortimer, primero Edgar J. Jacobs y después los sucesores, ya he dicho Tardí, es que tantas colecciones, que aquí en el canal hemos visto decenas de series que ha ido publicando, o de álbumes sueltos también, ocasionalmente, claro, que ha ido publicando Norma, que bueno, que hace que sea un referente a nivel mundial del cómic que se publica en español, en castellano. Y por tanto tenemos al jefe de comunicaciones de Norma, a Oriol Figuera, como he dicho. Al otro lado vamos a ver qué nos explica, vamos a ver qué nos cuenta, que seguro que vamos a aprender y a distraernos bastante con ello. Pues aquí estamos otra vez en este caso, con Oriol Figuera de Norma Editorial, jefe de comunicación. Oriol, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien por ahí? Todo bien, todo, mucha faena, pero bueno, buena señal. Eso está muy bien y que no falte. Y veo que por lo general estáis siempre, todas las editoriales siempre estáis, siempre vais para arriba y para abajo. Sí, pues Eso significa que es salud. el ritmo del mercado no perdona. Bien, Norma Editorial, pues bueno, vamos a decir que vamos a decir un referente en el cómic español, en la historia y en la novedad. O sea, aquí mezclamos cosas como Gastón Lagafe, de Franklin, los integrales lo habéis publicado vosotros, con series como Blake y Mortimer, maravillosa, de Edgar Pierre Jacob y sucesivo, la obra de Tardí, que la tenéis siempre al día, Black Sad, esa maravilla Black Sad, que vamos a decir de Hombre, Black Sad, La mazmorra, que ya os quedan 2 tomos para terminarlo, aunque han salido álbumes posteriores, pero bueno, en sí, Kibilal, que está a ver si termina ya el bug de las narices, que iban a ser 3, iban a ser 4. Jack Wolfgang, que hemos comentado en el canal, en fin, tanto y tanto y tantos cómics a lo largo de sí. los años, desde la época que yo compraba Cairo, la revista Cairo. Fíjate. Entonces, Oriol, ¿qué te parece a ti que tú no estabas por razones evidentes, pero cuándo se crea la editorial y cuál crees que era la función, la línea de pensamiento, la intención que tiene la editorial al ser creada? Pues mira, cuenta que la editorial ahora ha hecho 45 años, que es una de las, bueno, es una de las más longevas en cuanto a cómic dentro del panorama nacional. Imagínate, yo tengo 31, yo no era ni un proyecto cuando se hizo la editorial, ¿no? Y bueno, un poco en esa época lo que se quería y lo que se pretendía era un poco dar visibilidad precisamente al cómic, porque aquí, en esa época, no se editaban cómics como tal, era prácticamente, que venía todo, como tú decías, en revistas y tal, ¿no? Y todo empezó, de hecho Norma empezó tocando muchos palos distintos, y uno de ellos, por ejemplo, era gestionando el tema de los derechos de autor, de autores que publicaban pues en el extranjero, tanto en Europa como en Estados Unidos, como puede ser Jordi Longarón, toda esa jornada
de autores, y a partir de ahí pues vino literalmente de una necesidad de cubrir un nicho de mercado que estaba casi virgen, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Rafa se lanzó a la piscina, Martínez, nuestro fundador, y bien, pues aquí seguimos, 45 años después. Y con mucha salud y que así siga y por mucho tiempo, Y que así porque siga, y que así siga. También es verdad que ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Luego ya hubo la entrada de cómic americano y luego ya, obviamente, lo que ya llegó como un tanque fue el manga, el famoso manga que a día de hoy copa gran parte del mercado. claro. Pero yo voy a referirme más que, bueno, son cosas generales, pero yo me refiero más a lo que nosotros tratamos en el canal, que son pues Claro. cómics, que en vuestra línea editorial, por ejemplo, hay desde la recuperación, por ejemplo, hemos mencionado a Gastón Lagafe, o Tardi desde los principios, porque Tardi Sí. en español, si no fuera por vosotros, pues conoceríamos cuatro cosas hasta, Uh-huh. hasta la obra que se ha ido creando. Hoy ya no es novedosa, no es, o sea, sí, claro que es novedosa porque está en curso, está en activo, pero que estuvo como vosotros al principio, que por ejemplo la obra de Daniel Torres, que me Correcto. parece un autor fundamental, me parece un autor esencial, y después, pues por ejemplo, gente como Black Sad, como Guardino y Díaz Canales, Y Díaz como Canel. Black Sad, que es una de las maravillas del siglo, que estamos esperando el séptimo tomo como agua de mayo hace ya. Ya queda, iba a decir, ya queda poco, hay que esperar un poco más, pero valdrá la pena, valdrá la pena. Siempre lo vale. Entonces, esta línea de recuperación, por un lado, que hablábamos, por ejemplo, Uh-huh. de Blake y Mortimer, aunque ya después ha Sí. venido todo lo sucesivo, pero cuando arrancáis con Blake y Mortimer, con los integrales de Tomás el Gafe, tal, con Tardí de enlace, con esas cosas nuevas, ¿esto cómo se gestiona desde la editorial? Pues básicamente, precisamente, Rafa el fundador siempre ha sido muy fan, valga la redundancia, del cómic europeo y creemos que uno de nuestros buques insignia, precisamente desde los orígenes, ha sido apostar por el mercado especialmente franco-belga. Obviamente también se han cogido cosas británicas, se han cogido cosas italianas y tal, pero no nos engañemos, a día de hoy, de los mercados más potentes y un referente a seguir, pues son las editoriales francesas, Dargaud, etcétera, ¿no? Y creemos que al final la gente que realmente es apasionada del cómic y que realmente lo sigue, especialmente generaciones que llevan muchos años, es un tipo de producto que aprecian mucho y nosotros creemos que hay que preservarlo y cada X tiempo hay que renovarlo, pero también los métodos de edición cambian y tal, y muchas veces aparecen esos típicos manuscritos que estaban perdidos por algún sitio en casa del editor o en casa del autor y nosotros queremos apostar por mantener vivo un poco lo que es el cómic, podemos decir, clásico o la BD más clásica, que al final, tanto para lectores ya del pasado como nuevos lectores, porque al final es un mercado que sigue expandiéndose y cada vez hay gente que igual no estaba, pero a raíz de, pues esto, de las redes sociales, de programas y tal, se adentra y yo creo que es necesario precisamente mantener viva y seguir con esto. De hecho, ahora vamos a sacar en los nuevos integrales de Blake y Mortimer. Hemos estado sacando serie y vamos a sacar integrales de Blake y Mortimer para aquella gente que no haya hecho la colección previa y quiera no tener todos los tomos, o sea, no tener toda la serie tan grande y lo quiera tener en formato más compacto, pues también lo sacaremos. Y la idea es esto, seguir manteniendo viva, igual que se ha hecho, pues, por ejemplo, con Torgal, con Gastón el Gafe, pues la idea es esta, ¿no? Seguir manteniendo vivas todas estas joyas del cómic europeo. Estupendo. Has tocado dos puntos que me interesan. Uno es relativo a la mentalidad del público al que os dirigí. O sea, cuando yo empecé comprando, por ejemplo, la revista Cairo, que yo tenía 19 años, si no recuerdo mal, Sí. era un público, digamos, juvenil infantil el que se interesaba por el cómic. Infantil, Sí. aunque ya de cierta edad, o sea, como eso, como llegando casi a los 20, pero el público adulto normalmente no se interesaba por el cómic. En cambio, ahora es distinto. Yo creo que ahora hay más un público, que entonces éramos niños, ahora somos adultos, los que nos Correcto. tenemos esto. Entonces, la mentalidad de a un muchacho, a un adulto,
varía, y esto cómo influye en el trabajo editorial. Pues mira, precisamente yo creo que aquí que tocamos, digamos, los tres palos, que podría ser un cómic americano, especialmente el independiente, cómic europeo, BD y manga, están como muy delimitadas. Obviamente hay obras que al final cruzan por temática, luego también tenemos el sello infantil, o sea, tenemos un poco una visión holística, ¿no? En ese sentido y, bueno, al final normalmente tú acabas aprendiendo al target al que va dirigido. Por ejemplo, obras como Africa Corps, que acabamos de dirigir, ya sabemos que no es que sería raro, pero no es tan común que un chaval de 15 años igual se interese por las facciones nazis que estaban destinadas a África, pero alguien que sí que tiene una trayectoria cultural un poco más dilatada, es mucho más fácil que se sienta atraído por este tipo de producto. Y al final, lo que tenemos comprobado por temas de estudio de mercado y tal, que el público precisamente de BD viene de ahí, ¿no? De precisamente, y esto es lo que erais lectores de cuando erais chavales, que ahora ya ha pasado el tiempo, y es otro tipo, se busca otro tipo de historias. Son historias normalmente un poco más profundas, suelen tener el tipo de dibujo también suele ser distinto, obviamente, ¿no? Pero se suele trabajar diferente, además de la historia es una color, con muchos más matices, más profundidad. Y yo creo que al final es una evolución lógica, porque yo siempre lo digo, al final decir, no, a mí solo me gusta este tipo de cómic. Yo creo que es un error, porque al final historias buenas las puede haber en muchos formatos distintos. Y yo creo que precisamente esto va acompañado de la madurez del lector. No tanto por edad, porque puedes ser joven y tener una madurez mental espectacular, ¿no? Pero al final los años y la experiencia y el hecho de ir probando, ir investigando, ir profundizando en el mundo del cómic, pues eso es lo que al final te amplía la visión, ¿no? Y en el mundo del cómic europeo, precisamente, la línea la tenemos bastante marcada. Sobre todo esto, por ejemplo, un medidor muy útil son las ferias de libros o salón del cómic o tal, que ves el tipo de público que normalmente viene a las firmas. Claro, obviamente no te viene lo mismo alguien a Laia López, que es una ilustradora que con 1 millón de seguidores en Instagram, con un diseño un poco más Disney y tal, que a gente de Milo Manara. El público pues es totalmente distinto, ¿no? Y esto también a nosotros nos sirve mucho para un poco como termómetro para esto, sobre todo en europeo lo que funciona muy bien, tema western suele funcionar bastante bien, temas de batallas navales, todo el tema bélico, tema de aviación, bueno, un poco los grandes temas del BD. Y aquí en España concretamente, historias de guerra civil, pocas no hay, ¿no? Y al final esta herencia cultural se nota mucho y especialmente al final es lo que hablábamos, ¿no? Del tener más años, pues también tienes más herencia cultural, tienes más trayectoria y se acaba delimitando bastante bien. Eso no quiere decir que un día te saquemos algo que no tiene nada que ver y lo puedas colar y puedas meter algo de ciencia ficción, como por ejemplo hace poco publicamos Arconte, que tira por un sci-fi más duro, ¿no? Que normalmente no sueles tener en cómic europeo, a no ser que hablemos de Moebius y cosas así, ¿no? Pero al final es un poco ir tomando el pulso, pero claro, también los años de trayectoria y yo creo que te acabas ya identificando con un tipo de cómic. Por ejemplo, Astiberri suele sacar más one-shots y historias únicas, nosotros somos más de serie. Claro, por ejemplo, en Yermo sí que puedes ver historias también bastante de western o fantasía. Nosotros pues vamos un poco tocando varios palos, histórico también tenemos mucho. Pues yo creo que al final cada uno va como encontrando su sitio y nosotros, claro, gracias a la trayectoria podemos tocar como un poquito de todo, que creo que es lo bonito también. Es que justamente eso te iba a decir porque lo decías tú, hay que estar al mercado, el mercado no para, hay que estar siempre. Y es verdad que es un mercado muy amplio. O sea, tú ves la oferta Sí. de cómic, vas a una librería y es algo, yo casi me atrevo a decir a veces excesivo, porque no te da tiempo a ver todas las posibilidades de novedades, de cosas. Pero sin embargo, a pesar de una competencia tan grande, porque hay muchísima editorial y muchísimo producto, y de primera categoría, de un lado y de otro, Sí, sí. yo creo que no hay, y es una impresión personal,
no hay tanta competencia entre vosotros como, a lo mejor, como lo que tú acabas de decir, como ser complementario. Es decir, que al final Sí. cada uno se va un poco especial, por decir, por poner un ejemplo, pues decías tú, esto de Actiberri, podríamos decir de Dolmen, la línea de fuera borda, por ejemplo, de recuperación de franco-belga, la tal, la Sí, cual. sí. Entonces, esto para el público es extraordinario, tener tanta variedad, tanta pluralidad, y no en un ambiente de confrontación, sino de complementariedad, ¿no? Sí. Entonces, la competencia es muy relativa en ese sentido. O sea, resulta que todos conocéis, sois amigos, habláis unos de otros y funciona muy bien así, ¿no? Sí, sí, yo creo que en europeo sí que está bastante delimitado. Cuando ya entramos en otras líneas, nosotros en americano también, porque al final nosotros tocamos cómic independiente, no tocamos las grandes rollo Marvel y DC, con lo cual también bien. La cosa cambia en manga, que ahí sí que ya es como mucho más volátil, porque además cada vez hay más editoriales también y tal, pero en ese sentido, en europeo, totalmente. O sea, yo creo que al final cada editorial de las que trabaja cómic franco-belga, cómic europeo en general, ha sabido cómo acabar posicionándose, identificándose con su público y cada lector, según lo que le interesa, ya sabe para dónde tirar, ¿no? Al final, es lo que tú decías, la competencia, hombre, está ahí, porque cuenta que el año pasado, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, se publicaron en España unos 4.000 títulos distintos. Si no recuerdo mal. O sea, Que imagínate, se dice quiero decir, pronto, ¿eh? que se dice pronto. Claro, o sea, un lector promedio, contando que todos tenemos una vida y que no estamos todo el día mamando cómics, pues claro, ¿cómo se mantiene alguien al día con 4.000 títulos? O sea, Es imposible. primero, ¿quién tiene una casa para que le quepan 4.000 títulos? Cuenta año tras año. Imposible. Bueno, a no ser que seas Bill Gates o un jugador del Barça, por ejemplo, pero vaya, en una realidad, claro, al final la competencia en ese sentido sí que es voraz por el sentido de que por la cantidad de producción que hay, ¿no? Que al Claro. final es muchísima y claro, la gente, el presupuesto es el que es y tiene que tirar para un lado o para otro. Y aquí también un poco entra el papel bueno, digamos, el mío, el de mi equipo, el de intentar buscar una manera de vender el producto que sea suficientemente atractiva también para diferenciarte, que a veces hay que ser creativo y tal, pero sí, yo creo que hay mucha producción y muy buena, que eso para el lector es fantástico, para las editoriales, claro, al final no deja de ser una empresa, ¿no? Pero sí, realmente estamos en un momento de que esto no para de crecer, es alucinante. Y fíjate que en una. Porque esto, claro, esto mezcla el arte, principalmente en mi opinión, es arte, el cómic, pero también la industria, Totalmente. también el elemento de industria. Y en un ambiente de que mezcla estas cosas, como podría ser el cine o el teatro, cualquier tipo de empresa así, ¿qué influencia crees tú, tanto para la hora de la creación como para la difusión? ¿Qué influencia tiene pues la aparición de las nuevas tecnologías, los dispositivos, los ordenadores, las redes sociales, todo esto? Porque ¿es fundamental o es algo que... ¿Qué opinas? Yo creo que a día de hoy es fundamental. O sea, cuenta que, a ver, tú coges cualquier tipo de transporte, te vas a una cafetería, tú puedes hacer el ejercicio y fíjate cuánta gente tiene el móvil encima de la mesa o encima de la mano. O sea, todo el mundo está permanentemente conectado. Y yo creo que lo complicado aquí es saber diferenciarte. ¿Por qué? Porque estamos constantemente bombardeados de información y de anuncios. Y es como tienes que buscar una manera, digamos, de venderlo que sea suficientemente atractiva, ya sea con book trailers, ya sea haciendo un vídeo enseñándote el producto y hablándote de lo guay que es, pero sin entrar en un compra esto, ¿sabes? No un Claro, claro. abordaje como si fueras un televendedor, porque eso, digamos, ya pasa un poco a la historia, pero intentar generar contenido, pero sí, es muy importante también. Ayuda mucho el hecho de que muchas obras de cómic al final acaban siendo un puente al cine. Es decir, que muchas historias se acaban comprando y luego se acaban llevando a la gran pantalla porque el guión ya está escrito y suelen ser historias muy atractivas. Claro, cuando tienes la suerte de que un cómic tuyo se va a llevar a la gran pantalla con toda la promoción que eso conlleva, hostia, pues es una delicia, ¿no? Porque al final vas un poco a rebufo de eso y, a ver, sería tonto no aprovecharlo, las cosas como son. Y esto, pues, ayuda mucho, claro,
La cosa es que coincida, porque muchas veces una película tiene que salir X fecha, pero luego por lo que sea te la retrasan y tú ya tienes el libro a punto de salir y no lo puedes retener. O al revés, o la peli se avanza. Y hostia, estas cosas también pasan. Sí. Y a veces son, con perdón, una putada, pero bueno, es ley de vida, pero ayuda mucho, porque al final te acabas retroalimentando. Y nosotros especialmente, con según qué sectores, todo el tema de streamers, todo el tema de youtubers, obviamente muchas veces puedes llegar a público que igual no le interesaría el cómic, pero como sigue a X youtuber que a él sí le interesa el cómic, pues hostia, pues luego dice, pues voy a echar una ojeada. Esto, al final, medir esto es complicado porque no hay un feedback cuantificable. Claro. Pero claro, al final las ventas están ahí, los números de ventas sí que están ahí. Y al final tú tienes que, no puedes desconectarte y decir, no, las redes sociales no sirven para nada. Ya, pero es que si todo el mundo está en redes sociales y tú no, es como la ley del olvido. Al final tienes que estar ahí por muchos 45 años que tengas. Es un poco lo que hace la Coca-Cola. A la Coca-Cola le hace falta hacer anuncios. No, todo el mundo sabe que existe Coca-Cola, pero necesita el estar presente. El estar presente y, bueno, pues un poco estamos todos en ese barco. Refrescar la imagen y tal, claro. Claro, al Yo final, estaba hablando... hacerte notar. Yo es que te voy a decir, hombre, a mí se nota de qué pie cogeo, ¿no? A mí me interesa mucho el cómic europeo que dices tú, incluido el español, más que lo otro. O sea, americano conozco algo, de manga prácticamente nada, pero sí tengo entendido, por lo menos los que yo cuando ojeo a veces que he ido con mi hijo, que le gusta alguno, que son en blanco y negro. Sí, La mayoría. correcto. Y que además se leen al revés, se leen de derecha a izquierda. Correcto, Cosa que correcto. ya a mí ya me costaría leerlo, ya estoy mayor para eso. Pero a mí hay una cosa que yo siempre he pensado, que desde cierto momento, porque cuando la época de las revistas que tú decías, cuando tarde y tal igual, al principio, el blanco y negro era muy común. Pero desde Claro. que ya normalmente se publican álbumes, el blanco y negro no se ve tanto, se ve menos. Pero sin embargo, esto que me dices tú, el manga arrasa y el manga es blanco y negro. ¿Esto cómo se come? Entonces, o sea, ¿cómo...? Yo creo que ha sido ya algo cultural, porque al final el manga siempre nos ha llegado en blanco y negro. Solo hay ciertas páginas que son a color porque el autor así lo ha decidido. Pero cuenta que allí la producción de manga es una locura, o sea, es un no parar, ¿no? Y yo creo que también un poco para agilizar el trabajo, entiendo que debe ser por eso. Luego, lo que sí que el manhwa y el manhua, que son las versiones de Corea y China, que ahora están empezando a llegar al mercado español, sí que tienen páginas a color. Y aquí ya no sé por qué, porque muchos vienen de webtoons, es decir, de mangas que se leían en la web. Claro, la web, el tema del color era mucho más obvio porque al final lo estás consumiendo en pantalla, ¿no? Y aquí sí que está llegando a color. Y esto, pero el manga de momento se mantiene a blanco y negro, salvo cositas, digamos, 8 páginas que igual son a color. El resto, blanco y negro. Y yo creo que aquí en el cómic europeo, en el cómic nacional, desde que cambió y se facilitó en el tema de imprenta, que pudiera ser a color, que ya salían impresiones de calidad a color y tal, yo creo que ya se estableció, porque al final un blanco y negro puede ser muy potente, pero no nos engañemos, al final todo lo que lleva un colorido, a veces por un tema de expresión, de la composición de viñeta, te puede aportar muchísimo. Aunque luego hay obras que en blanco y negro son la hostia. De hecho, nosotros hace poco publicamos un integral de Undertaker en blanco y negro y es una locura la apreciación del dibujo. Porque, bueno, pues digamos el esqueleto, o Contrition lo hemos publicado ahora de Keiko y Carlos Portela, la historia es en blanco y negro, pero es un thriller que la ambientación que te da ese blanco y negro es agobiante, pero es lo que busca, ¿no? Pues es una historia que es espectacular.
Pero luego yo creo que el color también, yo creo que son dos herramientas muy distintas y que al final, por un tema de que ya de que en los últimos años la gran mayoría de cosas ha sido color, como que ya por inercia se va sacando. Pero sí que hay ciertas cositas que todavía van saliendo en blanco y negro. Por ejemplo, en lo que comentaba antes, el Arconte, Contrition, el Integral de Undertaker, pero al final son cosas contadas con cuentagotas. Luego tenemos otras cosas que son mega coloridas, como puede ser el Jutsil que acaba de publicar Juan Díaz Canales con Jesús Alonso Iglesias, que eso es una explosión de colores en la cara, literal, ¿no? Yo creo que es esto, que al final son dos herramientas distintas, lo único que últimamente pues, está más centrado en el color. Pero simplemente yo creo que es más por el tipo de historia. Y si nos centramos en este mercado no tan novedoso, sino porque esto que hablamos del manga, todo esto yo creo que también va orientado al público incipiente. Pero hay un público que yo creo que es estable, más o menos, que somos los que disfrutamos de maravillas, como por ejemplo, pues eso que hemos dicho, Blake y Mortimer, como magazine general, esas grandes obras. Me imagino que para vosotros como industria debe ser igual, pero al tiempo tiene que ser distinto. Es decir, a mí me ponen un libro que lo tengo que leer al revés, blanco y negro, con unas páginas que a mí me parece que están vacías, porque es la impresión que a mí me produce cuando veo un manga, y lo dejo al lado. Cojo magazine general. Vamos a suponer que hubiera leído el primer álbum, que ya sabes que me ha entusiasmado, me ha parecido una obra maestra, pero desde la primera viñeta hasta la última foto que se reproduce, pero es que eso lo ves y te quedas encantado y ves una historia y ves unos personajes y ves una evolución y ves una sistemática. Esto desde la producción, porque claro, el mercado cada uno elige lo que quiere, pero desde la producción, ¿esto cómo se aborda esto? Bueno, básicamente, claro, aquí es la ventaja, jugamos con la ventaja de tener los diferentes equipos de edición que ya están muy especializados porque tienen una trayectoria enorme, pero al final nosotros en ese sentido básicamente intentamos hacer las reproducciones lo más fieles posibles y realmente los procesos de producción son exactamente el mismo, ¿eh? O sea, no varía nada, simplemente se adapta una vez está maquetado, una vez nosotros tenemos los productos, digamos, originales, el material original, se traduce, obviamente, y se maqueta. Y una vez está todo maquetado, si tiene algún extra, porque muchas veces, me imagino que ya lo sabéis, pero en función del país, a veces hay un extra o no lo hay, porque esto ya depende de temas contractuales, de si te dejan hacer algo exclusivo, porque, por ejemplo, yo que sé, una serie X en España ha triunfado mucho y el autor le hace gracia añadir algo extra, pero esto, ahí hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que con los japoneses te encuentras que son ediciones especiales que solo son para Japón, que no se pueden sacar fuera del país, que son para su mercado japonés. Esto, bueno, ya te digo, esto es un mundo porque depende, pues esto sería para analizarlo caso por caso. Pero aquí luego una vez llegan digamos, los materiales originales, una vez está contratado, obviamente, llegan los materiales originales, se hace la traducción y una vez se tiene la traducción, porque, por ejemplo, en el caso de americano y europeo, el problema no es tanto, porque el tipo de lectura y el tipo de idioma se lee igual, claro, en japonés no. En japonés las viñetas, o sea, las lecturas suelen ser en vertical, muchas veces. Claro, nosotros no leemos en vertical. Claro, y tienes que adaptarlo todo para que quepa bien y se pueda leer, ¿no? Aquí es donde está, digamos, el intríngulis más jodido de manga. Pero en cambio en americano y europeo esto no ocurre. Una vez está traducido, se maqueta, igual hay que hacer algún recuerdo, porque ya sabes, por ejemplo, que en el francés o en el inglés hay cosas que para que nosotros tardamos más en decir, ellos tienen más contracciones y esto, pues hay que ajustar esto, pero una vez está hecho esto, se pasa a imprenta normalmente se pasa por un lado lo que es la portada, lo que, pues, si van con forro o no, y por otro lado lo que nosotros le llamamos la tripa, que la tripa es las páginas interiores, básicamente. Y a partir de ahí, todo igual. Lo único, en el proceso de maquetación, o sea, digamos, en el proceso de producción, donde más se varía es en el tema de
de la maquetación. Porque, Claro. es más jodido. Pero todo lo demás es muy similar, tanto en europeo como en americano, como en manga. Y ya vamos a ir terminando. Y bueno, en un mercado tan amplio, tan inmenso, porque claro, ya lo que yo conozco, lo que a mí me interesa, ya me parece brutal. Enorme. Si añadimos lo norteamericano, lo japonés tal, entonces ya es que nos vamos a algo abisal. Pero ¿qué criterio se sigue a la hora de elegir? O sea, porque de todo lo que hay, ¿por qué cojo este y este otro no? O sea, esto, yo creo que, mira, esto es como la fórmula de la Coca-Cola. Si lo digo, igual desaparezco. No, ahora coñas aparte. Sobre todo, o sea, no hay un criterio cerrado en ese sentido, ¿no? Al final cuenta que esto es como una puja, es una subasta, ¿vale? Hay cosas que normalmente tú tienes que mirar en el mercado no solo español, obviamente tienes que mirar cosas que le puedan funcionar a España, sino cosas que está funcionando en el mundo. También te digo que esté funcionando en el mundo no significa que en España vaya a funcionar y viceversa. Cosas que han funcionado aquí no tienen por qué funcionar en Francia, en Italia, o en Estados Unidos o donde sea, ¿no? Esto parece una perogrullada, pero es así. Es una cosa muy simple, pero es así. Normalmente nosotros es sobre todo en función del criterio del editor. O sea, aquí afortunadamente tenemos gente con mucha experiencia que ya llevan muchos años dedicándose a esto y ya saben por dónde tirar. Y un poco nosotros tenemos la suerte de que llevamos 45 años de bagaje. Intentamos seguir una línea editorial con cierta lógica, es decir, un poco siguiendo lo que ya venimos haciendo y que ha funcionado, no tiene más. Tenemos, y ya sabéis que tenemos también una línea de producción propia, que aquí intentamos buscar historias básicamente que nos lleguen, que sean cosas que muchas veces son historias que el criterio es que nos ha gustado, que creemos que esa obra tiene que estar en el mercado, independientemente de la venta, pero que el trabajo merece la pena. Obviamente nos interesa que funcione a nivel económico, obviamente, pero que creemos que esa obra hay que apostar por ella porque tiene potencial, ¿no? por el contenido artístico, por la forma, Claro, por el guión, por el arte que tengan, por el conjunto, porque creemos que son cosas que tienen que estar, porque merece la pena que estén y que sean producidas. Y lo otro es un poco lo que han sido grandes ventas a nivel internacional, y ahí ya entran pues las pujas entre las varias editoriales a ver quién se lo lleva. También un criterio a seguir, por ejemplo, es si tú ya tienes varias obras del mismo autor, lo lógico es que acabes haciendo como un fondo editorial de ese autor. Ya sé. Nosotros tenemos de Juan Díaz Canales, de Miguel Anxo Prado, de Trondheim, de Moebius, ¿sabes? De Tardi. O sea, sí, de Tardi, de Daniel Torres. Al final intentamos también cuidar a aquellos autores que creemos que merecen la pena y al final hacer un fondo de catálogo. Y luego hay otros que son apuestas personales de los editores, que ellos dicen, hostia, pues creo que esta historia puede funcionar muy bien. Vamos a ver qué tal. Y si al final es llegar a un consenso entre lo que es dirección de la empresa, los editores, digamos que no es el editor únicamente, pero esto se habla con el departamento comercial, se habla también con marketing y con dirección. Un poco entre todos pues se ven cosas que, vale, esto vemos aquí un potencial grande, otras que no. Eso es mucha comunicación. Pero al final hay varias cositas de donde se coge. Oye, pues muchas gracias por la atención. Antes de despedirnos, porque ya no tenemos que terminar, ya sabes que el tiempo puede estar limitado. Sí. No sé, querría recomendarnos, dentro de lo que tenéis ahora mismo, algún autor, alguna obra y anunciarnos alguna de las que está para salir así calentita, de esta que puede decir, oye, que es que no ya... Anunciar, pues mira, recomendar es una que ya he mencionado, que es Constriction, que además es una apuesta de la casa, que es de Keiko Godoy, que es un grande precisamente del blanco y negro, y que, bueno, el de conocido Fumaque por su con Mique Beltrán, ¿no? Este dibujante, ¿no? Sí, el Keiko es el dibujante y luego el guionista es Carlos Portela, que es conocido por haber hecho un montón de guiones, aparte de cómic, de tele, de cine.
y es una obra espectacular. Habla sobre un pueblecito de Estados Unidos donde viven gente con antecedentes de violencia sexual, lo que le llaman depredadores sexuales. Está basado en un caso real y es pasa un crimen dentro de esa comunidad y la historia gira en torno a esto. Es una pasada, es un cómic de estos que lo empiezas y es, vale, no me levanto de aquí hasta que no lo termine, porque es una pasada. Y el otro, de recomendación así de cositas que vayamos a sacar, es que tenemos varias cosas, pero hay cosas que no puedo decir. Pero hay un cómic que a mí me ha chocado mucho y que para mí se sale un poco de la norma de lo que hemos hecho, que se llama La moda al desnudo. La moda al desnudo. La moda al desnudo, que es un cómic que habla, es una especie de ensayo que habla de cómo el papel que ha jugado la vestimenta a lo largo de la historia de la humanidad. Y es un dibujo muy desenfadado, pero que toca, pero desde un punto de vista como medio académico, pero mezclado con humor. Es muy curioso. Es muy curioso. Vale, Y yo, pues que es un tema que, nota. por ejemplo, no me apasiona, pero el cómic me ha parecido una maravilla. Y también vamos a sacar, esto también lo puedo decir, Altor, que es prácticamente una obra inédita de Moebius con uno de sus ayudantes. Y bueno, es una pasada. ¿Y esto de la moda? Dime. Te pregunto por curiosidad, ¿esto que dices de la moda podría estar en la línea, por ejemplo, de esto que ha hecho sobre el ecologismo o que hizo sobre la cocina Christoph Blaine? ¿Un poco en esa línea? Tampoco. Más o menos. Pero, hombre, por orientar ya verás, es distinto, es un pelín distinto. Ya esto está por salir, bueno, si todo va bien, sale, si todo va bien, pues tiene que salir ahora a finales de junio. O sea, en nada. Estaremos al tanto. Oriol, muchas gracias por la atención. A vosotros. Sí que quiero hacerte una petición. Sí, dime. No te voy a decir todos los días ni todas las semanas, pero de pronto, pues para futuras conversaciones, aquí hay varios amigos, bastantes amigos del canal, que son muy interesados en el cómic, sobre todo en el europeo. Con algunos incluso tenemos reuniones, hay tertulias y cosas. Pues en algún momento dado, pues si que podremos hablar contigo otra vez, pues poder contactar. Sin problema. Incluso algún día con Óscar, si está disponible, tal, ¿no? O sea. Sin problema. Pues muchas gracias por la atención, por vuestro trabajo, tuyo y en general, que a vosotros, mucho de vuestro. A vosotros por seguir en el barco del cómic nacional y el cómic europeo. Sin vosotros, nada de esto sería posible. O sea, que gracias a vosotros. Pues si no estuviera vosotros, ni siquiera existiría el material. Muchas gracias, Oriol. Gracias, Norma. Un placer. Y hasta pronto. Salud. Éxito. Salud. Hasta luego. Pues muchas gracias, Oriol. Muchísimas gracias de verdad por tu gracia, por tu afecto, por tu amistad, porque siempre nos atiende estupendamente. Siempre es un lujo tratar contigo y ver que tenéis esa capacidad de transmisión, algo que podía a lo mejor en cierta medida ser árido y no lo es, porque lo bonito de los cómics es leerlo. Pero y hacerlos también, pero hay aspectos de la industria que son menos simpáticos, que son más, ¿verdad?, más osainas, y que sin embargo algunos conseguís pues que hacérnoslo interesante y grato, incluso a personas que no somos del gremio ni tenemos nada que ver, sino el interés por los cómics, la pasión por los cómics, del cual sin vosotros pues seguramente no existiría. Que habrá otras personas, sí, pero seguro que ya no sería ni lo mismo ni de esta manera, de forma que vuestra labor tuya, de Óscar, de todos los editores de España, pues impagable, en mi opinión. Gracias de verdad por la colaboración. Y en cuanto a nuestros amigos del canal, como siempre digo, desde que estamos haciendo estas entrevistas, aparte de si te ha parecido bien el vídeo, de darle al icono del me gusta y de suscribirte si aún no lo has hecho, que ya va siendo hora, que ya llevamos unos añitos. Hay que subir, llevamos 30.000 suscriptores, más de 30.000, 30.100, pero bueno, hay que subir porque YouTube pues nos exige estas cosas. En cualquier caso, lo que sí es interesante, que aquí abajo está lo de los comentarios, pues sobre lo que ha comentado Oriol, sobre lo que se están comentando en las entrevistas en general. Si te apetece aportar algo, comentar, preguntar, consultar,
pues está aquí lo de comentarios. Yo, si puedo, te contestaré yo directamente, y si no, transmitiré la pregunta, lo que sea, a el editor en cuestión al que te refieras, y o bien te contestará él o te contestará a través de mí, y la respuesta pues la recibirá, y si no, pues sencillamente como un mero foro de coloquio, de debate sobre el tema que estamos hablando, que es el mundo del cómic, sin ir más lejos. Y por nuestra parte nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.